Estamos en el horario del curso de legislación turística y vamos a ver la segunda parte de la guía de estudio número 2. Para esta guía de estudio estamos hablando del tema que es la legislación turística y hotelera. En la guía de estudio número 1 nos habla respecto a qué es la legislación en general y dijimos que la legislación es el conjunto de leyes o todas aquellas que rigen en un estado. Recordemos que para que se dé el Estado necesitamos de tres elementos, que es población, territorio y poder. Guatemala es un Estado, obviamente tenemos territorio, hay población y hay poder. Los poderes son tres, el ejecutivo, legislativo y judicial. Cuando habla de la legislación de manera general, hablamos que la legislación está dividida en tres aspectos. Para estudios de este curso, nosotros vamos a tomar como base esa división. No quiere decir que solo esta exista, sino que también existe otra división dependiendo del punto de vista de estudio. Ahora bien, en el ámbito de turismo o en relación al turismo, vamos a decir que la legislación se divide en relación al contenido, puede ser general, particular o especial. En relación al ámbito espacial, puede ser universal o nacional. Y en relación al ámbito temporal, puede ser histórica o vigente. En este caso, vamos a estudiar la legislación turística y hotelera y decimos entonces que son todas aquellas leyes que van a regir en materia de turismo. Obviamente, estas leyes solo van a ser aplicables para Guatemala. Y ahí tenemos en nuestro material, tenemos algunos ejemplos de las diferentes leyes que se pueden ver o que se aplican en nuestro país. Tal es el caso de la Ley Orgánica de INGUAT, el Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos de Hospedaje. Yo les fui explicando que cada ley tiene sus características, cada ley tiene un enfoque de aplicación. Estas leyes, en la mayoría, son 11 leyes y reglamentos internos que trabaja el INGUAT. El INGUA tiene sus propias, tiene sus leyes y ha creado estas para lograr el buen funcionamiento de las empresas y actividades en materia de turismo en Guatemala. Estas no son todas las leyes, ojo con esto, estos solo son algunos ejemplos de las diversas leyes que podemos encontrar. Por ejemplo, la ley orgánica del INGUAT está incluida dentro de los 11 reglamentos. El reglamento para establecimientos de hospedaje de igual manera, las regulaciones para agencias de viajes también, para las regulaciones para guías de turismo de igual manera. Y a partir del reglamento de operadoras de marinas turísticas, esta es una ley individual, la ley protectora del patrimonio cultural de igual manera, la ley protectora de la antigua Guatemala también es una ley individual y la ley protectora del patrimonio natural también es una ley individual. Es decir, que todas estas de acá nos hacen falta 8 leyes más, porque la ley orgánica del INGUAT está compuesta por 11 leyes y reglamentos internos, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo es que la legislación turística y hotelera queda según la clasificación. Como ya hablamos, entonces existe una división de la legislación o de las leyes. Esta división entonces es en relación a tres aspectos y empecemos. Dice, si tratamos de enmarcar la legislación turística y hotelera dentro de la clasificación de la legislación expuesta en páginas anteriores, podemos decir concluir, perdón, que la legislación turística y hotelera, es decir, todas las leyes que solo van a aplicar al ámbito del turismo en Guatemala. En relación al contenido, dijimos que se clasifican dos. General, cuando abarca todo el país, pero nosotros sabemos que las leyes en materia de turismo solo van aplicables o solamente van a ser tomadas por las personas que nos dediquemos al estudio o a la actividad del turismo, solamente van a ser para nosotros. Por lo tanto, la legislación turística y hotelera es particular o especial porque solo la toman, por ejemplo, los hoteles, las agencias de viajes, los guías de turismo, las empresas comerciales de información turística e incluso nosotros que nos dedicamos a trabajar en la enseñanza del turismo, pues también tenemos que comprender cuáles son esas leyes que aplican en materia de turismo. Entonces, en relación a lo que es el contenido, es decir, para quienes va dirigida, esta es una ley particular o especial porque específicamente se aplica en materia de turismo y hotelería. Número 2.
La legislación turística y hotelera en relación al ámbito espacial de aplicación. Recuerde que cuando hablamos del ámbito espacial de aplicación nos estamos refiriendo al aspecto geográfico, es decir, cuáles son los límites territoriales en los cuales las leyes pueden aplicar. En este caso, decimos que la legislación turística y hotelera en relación al ámbito espacial pertenece al grupo de la legislación nacional. ¿Por qué? Recordemos que se divide en dos. Si hablamos del ámbito espacial, decimos que es universal y nacional. Las leyes del turismo solamente son nacionales porque solamente aplican para Guatemala. Claro que en otros países hay instituciones que le representan en el ámbito del turismo, sí las hay, pero no podemos decir que son las mismas leyes que aplican para Guatemala. Además, recordemos que la OMT, la Organización Mundial de Turismo, tiene inscritas a las distintas instituciones que van a representar en su país al turismo en Guatemala y en este caso sería el INGUAT. Entonces, la ley en relación al ámbito espacial, es decir, al territorio, es una ley nacional, porque Guatemala tiene sus propias leyes para regular, fomentar y desarrollar la actividad turística y hotelera aplicadas en nuestro territorio, a excepción de convenios o tratados internacionales de esta materia. Es decir, que si la ONU, a través de la OMT, establece una legislación en el ámbito del turismo para todo el mundo, entonces la legislación va a ser universal, ya no va a ser nacional, porque no solamente sería aplicable para Guatemala, sino sería aplicable para todos los países en materia de turismo. Entonces sería universal. Pero en este caso vemos que las leyes que anteriormente les ejemplifiqué solo aplican para Guatemala, por lo tanto son leyes nacionales. Número 3. La legislación turística y hotelera en relación al ámbito temporal, es decir, tiempo. Si recuerdan que hablamos en relación al ámbito temporal, dijimos que la legislación puede ser histórica o vigente. Si hablamos de una legislación histórica, es aquella que sí funcionó en algunos años atrás, pero hoy en día ya no tiene mayor relevancia. Hoy en día no tiene vigencia, es decir, que no están siendo aplicables. Por lo tanto, todas las leyes que nosotros vimos en materia de turismo, es decir, lo que estamos viendo acá, algunos ejemplos, estas leyes están vigentes, es decir, que hoy en día se tienen que respetar y se tienen que aplicar. Por lo tanto, dice en relación al ámbito temporal de aplicación, pertenece al grupo de la legislación vigente porque las leyes que nos interesa estudiar, analizar e interpretar en este campo se encuentran vigentes en la actualidad, están activas hoy en día. Y pasamos entonces a ver nuestro siguiente tema que sería el desarrollo turístico y la legislación. Es importante para lograr el desarrollo en materia del turismo en los diferentes países, zonas, regiones o localidades que se establezcan leyes. Por ejemplo, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de visitar la antigua Guatemala, pero en la antigua Guatemala hay una legislación, que en este caso sería la ley protectora de la antigua Guatemala. La antigua Guatemala está declarada como patrimonio universal, por lo tanto, las leyes deben proteger este recurso arqueológico, arquitectónico, histórico, en fin, tiene muchos elementos, por lo tanto, tienen que haber leyes que promuevan y que protejan tal recurso. Entonces, si queremos lograr un desarrollo en materia de turismo, es importante la aplicación de las leyes. Recordemos que en la clase anterior yo les decía que el turismo eh, tiene áreas de impacto, ¿sí? Cuando se practica el turismo va a repercutir, ya sea de manera positiva o bien de manera negativa en las siguientes áreas, en el aspecto social, en el aspecto cultural, en el aspecto económico y en el aspecto medioambiente. Entonces, si el turismo impacta en estas cuatro áreas, es importante que hayan leyes presentes para que sí, se lleve a cabo la actividad del turismo, pero que a través de las leyes se regule y se establezca qué se puede hacer y qué no se puede hacer en materia del turismo. Y por eso nuestro tema nos dice el desarrollo turístico y la legislación. Dice, es innegable que el desarrollo y fomento de la actividad turística y hotelera es parte integral del desarrollo nacional, debido a que sus efectos contribuyen a mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos en los campos económico, social y político.
En Guatemala, en los últimos años, el turismo ha alcanzado singular importancia pese a la violencia, la inseguridad e inestabilidad política que se ha vivido en el país. Datos recientes demuestran que la actividad turística y hotelera ocupa el primer lugar en la generación de divisas, habiendo superado a los principales productos de exportación tales como el café, el azúcar, el banano y el cardamomo. Es por ello que el Estado, a través de sus instituciones y la iniciativa privada, deben centrar su atención en impulsar esa actividad económica, puesto que constituye un medio de superación de los pueblos y una de las principales fuentes de intercambio comercial, social y cultural. Ahora bien, el turismo genera muchos ingresos económicos. No es la base económica de nuestro país. Como bien sabemos, en Guatemala se mueve la agricultura, se mueve el comercio, se mueve la ganadería, se mueve la industria y el turismo. Ahora, allí utiliza un término muy importante que es divisas. ¿Qué es una divisa? El turismo genera divisas. Si hablamos de una divisa, la divisa es una moneda extranjera manejada en el comercio internacional. Por ejemplo, la moneda extranjera que comúnmente ingresa a Guatemala es el dólar. Nosotros sabemos que el quetzal es nuestra moneda, pero el valor del quetzal está muy devaluado. Por lo tanto, cuando ingresa un dólar a nuestro país a través de cualquier actividad comercial, entonces ahí vemos que hay una ganancia para el país. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, que el turismo va a generar esas ganancias a través de las divisas, es decir, el intercambio de moneda que se da para nuestro país. Eh, yo les puse como ejemplo el dólar, sin embargo, no vamos a hablar que solamente el dólar genere divisas, porque hay otras monedas que también pues van a hacer ese cambio. Ahora bien, el punto aquí es que comprendamos que es una divisa y una divisa entonces es cualquier moneda extranjera. Eso es una divisa y al momento de hacer el intercambio, pues obviamente esta va a generar bastantes ganancias. Ahora, para lograr el desarrollo turístico y la legislación, primero tenemos que comprender qué es el desarrollo, qué es algo turístico y la, eh, qué es la legislación. Ya vimos el primer punto de qué es la legislación. Ahora vamos a entender qué significa el término desarrollo, qué es el desarrollo. Y nos dice, es la acción de acrecentar o dar incremento a un fenómeno de orden físico, intelectual o moral. Para lograr un desarrollo integral y armónico, este se debe promover en forma equilibrada en los aspectos económico, sociales, culturales, políticos, morales y espirituales. Es decir, que toda aquella actividad que genere ganancias o que permita ingresos en un término económico o en un término de acrecentar, de incrementar, entonces a eso nosotros le llamaremos desarrollo. De hecho, en la Constitución Política de la República dice que es obligación del Estado fomentar, incentivar tanto a la entidad pública como privada a que inviertan en todas aquellas actividades que generen desarrollo. Y como el turismo es una de esas actividades que generan desarrollo, entonces ellos están obligados a fomentar el turismo en nuestro país. ¿Qué es, qué es el turismo? Pues ya hemos hablado en el curso de técnicas de conducción qué es el turismo. Dijimos que el turismo es un fenómeno de desplazamiento humano. El turismo, vemos el origen del término turismo, vimos que se deriva del término tour o turn, que significa, dice, palabra, la palabra turismo se deriva de las voces tur o turn, provenientes en latín del sustantivo tornus o del verbo tomarse, que expresa la idea de girar, viajar en forma circular. Entonces, cuando usted escucha el término tour, dice, ah, bueno, voy a hacer un viaje, voy a ir y venir. Dice también, el turismo es un fenómeno de desplazamiento humano. Esto ya lo hemos hablado anteriormente. El turismo se activa con un personaje principal que obviamente es el turista. El turista es el que hace, el que permite entonces
la activación de este fenómeno. ¿Quién fue el que creó el turismo o quien incentivó a la actividad del turismo? Pues fue Thomas Cook, quien es considerado como el padre del turismo. ¿Dónde se desarrolló la actividad del turismo? Pues se desarrolló en Inglaterra y ya vimos a través de qué personaje. Dice, en la actualidad el turismo se considera como la ciencia que estudia el fenómeno de desplazamiento humano de personas visitantes nacionales y extranjeras con fines de recreo, vacaciones, estudios o formación, quienes demandan atenciones y servicios generando elementos satisfactores que inciden en el desarrollo de una localidad, región o país. Entonces se da cuenta, el turismo es una actividad, es un fenómeno de desplazamiento y lo que busca es el crecimiento, el desarrollo de las comunidades en donde estén ubicados los diversos sitios o atractivos y, como no decirlo, las empresas turísticas. ¿Qué es la hotelería? Vamos a ver aquí qué es la hotelería. Y la hotelería se define como, dice, es una actividad económica que se ocupa de proporcionar a huéspedes o viajeros alojamiento, alimentación y otros servicios eh, conexos mediante pago. Regresemos a la parte principal de nuestro documento. Acá tenemos algunos ejemplos de las diversas leyes que se pueden aplicar en materia de turismo. Y si vamos al reglamento número 2, dice, reglamento para el funcionamiento de establecimientos de hospedaje. En Guatemala la ley aprueba el funcionamiento de hoteles, moteles o autoteles, pensiones y hospedajes. Legalmente hablando, ya vamos a estudiar en el curso de técnicas de funcionamiento la ley de reglamento o el reglamento para establecimientos de hospedaje y vamos a ver que los hoteles están clasificados en categorías de 1 a 5 estrellas, hoteles. Los moteles o autoteles están en categorías de 1 a 3 estrellas. Las pensiones están en categorías A, B y C y los hospedajes están en categorías A, B y C. Entonces tenemos que comprender que la industria hotelera también tiene una clasificación en Guatemala, porque si hablamos a nivel extranjero, pues la industria hotelera, hay hoteles hasta de 7 estrellas, entonces esto obviamente no aplica para Guatemala. Para Guatemala la ley establece hoteles 5 estrellas. Entonces, ¿qué es la hotelería? La hotelería dice que son todas aquellas, háblese de hoteles, moteles, autoteles, pensiones y hospedajes que ofrecen alojamiento, alimentación y otros servicios mediante pago. Eso es lo que nos dice que es la hotelería. Y por último tenemos entonces que es un turista. Yo creo que todos hemos, ya este tema pues lo hemos visto con anterioridad, lo hemos estudiado, lo hemos repasado y dijimos en el curso de técnicas de conducción, hablamos respecto a qué es un turista. El turista puede ser nacional o extranjero. Recuerde que si es un turista extranjero, la ley establece que un turista extranjero ingresa a Guatemala con la tarjeta de turismo, paga un costo de 3 quetzales y puede permanecer dentro del país durante 6 meses. Si el turista quiere prolongar su periodo de estancia dentro del territorio guatemalteco, lo puede hacer. Visita las embajadas, los consulados, las oficinas de fomento turístico e incluso INGUAT y entonces vuelve a pagar 3 quetzales más y con ello entonces se puede quedar otros 6 meses dentro del territorio nacional. Entonces, el turista dijimos que puede ser independiente, incidente y de grupos. El turista es el que activa la actividad o el fenómeno del turismo. Entonces, tenemos que comprender que cuando hablamos de la legislación y el desarrollo, entonces vamos a hablar de que es importante que para que se pueda dar el desarrollo, es decir, para que la sociedad pueda crecer en diversos ámbitos, es necesario que puedan existir leyes en materia de turismo. Algo que cabe resaltar respecto a este tema es que lamentablemente algunas de las leyes ya las vamos a estudiar, algunas de las leyes que vamos a estar estudiando son leyes obsoletas, es decir,
que ahora con los nuevos cambios, los nuevos protocolos, el desarrollo urbanístico, el crecimiento económico, el crecimiento poblacional o demográfico en los países y regiones, la legislación ya no está siendo tan apropiada. Es necesario que haya una renovación. No estoy diciendo un cambio literal, sino que se pueda actualizar tal vez la legislación para que en cuanto a su aplicación, sea acorde a las necesidades actuales. Porque, pues como les digo, hay leyes que no, la verdad es que ya no tienen mayor énfasis y en pantalla les va a aparecer un ejemplo de las leyes que podemos estudiar en materia de turismo. De hecho, la vamos a estar leyendo en la siguiente guía de estudio. Vamos a estar leyendo las leyes en materia de turismo. Y aquí tenemos la primera. Esta nos aparece en las 11 leyes y reglamentos del INGUAT y es la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo. Solo veamos qué nos dice a un inicio esta ley. Estoy en el capítulo 1, disposiciones fundamentales, artículo 1, 2 y 3. 1. Se declara de interés nacional la promoción, desarrollo e incremento del turismo y por consiguiente compete al Estado dirigir estas actividades y estimular al sector privado para la consecución de estos fines. 2. Se crea el Instituto Guatemalteco de Turismo, cuya denominación abreviada es INGUAT, la cual no podrá adoptar ninguna otra entidad pública o privada. Su domicilio es la ciudad de Guatemala y ejerce jurisdicción en toda la República. 3. El Instituto Guatemalteco de Turismo es una entidad estatal descentralizada con personalidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y con patrimonio propio, de conformidad con la presente. Entonces, vemos que hay leyes, en este caso es la ley orgánica del INGUAT, aunque hay algunos puntos que ya no son tan fuertes. Vamos a ver algunas de las finalidades del INGUAT. De hecho, ya les dije que esta ley la vamos a ir estudiando, vamos a ir analizando. El INGUAT es, vuelvo y repito, Instituto Guatemalteco de Turismo. Este representa en materia de turismo a Guatemala y es el que está inscrito ante la OMT, Organización Mundial de Turismo. Entonces, si el INGUAT es la institución superior, entonces el INGUAT debe fomentar, el INGUAT debe desarrollar, el INGUAT debe evaluar las condiciones actuales y también pues que la legislación que se está utilizando sea acorde a las necesidades, porque como vuelvo y repito, por ejemplo, alguien decía en una de las clases anteriores, recuerdo que alguien me decía, ¿cómo es posible que por la tarjeta de turismo se paguen 3 quetzales? Está durante 6 meses dentro del territorio nacional y solo paga 6 quetzales. Así funcionan las leyes en nuestro país. De hecho, van a ver ustedes que, por ejemplo, está la ley protectora de la antigua Guatemala también. Y esta ley es específicamente para la antigua Guatemala. Pero en esta ley nos habla de un personaje muy importante que es el conservador de la ciudad. El conservador, el título de conservador de la ciudad lo obtiene aquella persona que se va a encargar de velar porque la antigua Guatemala sea protegida. Regularmente el conservador de la ciudad es el alcalde municipal de la antigua Guatemala. Entonces, esta persona debe evaluar todos los proyectos de construcción, de renovación. Por ejemplo, si alguien quiere, tiene una vivienda en la antigua Guatemala, o pensemos, es el gerente de McDonald's y resulta que le quiere cambiar la fachada a su McDonald's. El gerente tiene que solicitar una licencia para que el conservador de la ciudad evalúe los planos que un arquitecto titulado proporcione y entonces así podrá hacer cambios y modificaciones. Si el conservador de la ciudad autoriza los planos de renovación, se podrá hacer, de lo contrario no. Y si se hace en contra de lo que ha autorizado el conservador, entonces va a tener una sanción. ¿Qué pasa si el conservador de la ciudad le dice a alguien que mejore su fachada o que ya, qué sé yo, que requiere de una remodelación, pero el dueño no lo hace? Entonces el conservador de la ciudad invierte, hacen el cambio, renuevan la fachada y los costos los tiene que cubrir el propietario del domicilio, del negocio o de donde se haya hecho la renovación. Entonces está la ley protectora de la antigua Guatemala y esta fue creada con el fin de cuidar a la antigua Guatemala por ser parte de nuestro patrimonio. Por ejemplo, aquí nos habla de la ley protectora del patrimonio cultural y natural.
Para no ir tan lejos, el patrimonio cultural y natural, bueno, vamos a hablar de que el patrimonio natural y cultural está dividido en 7 áreas, que son conocidas como áreas protegidas. Por ejemplo, para no ir tan lejos, yo creo que todos lo conocemos, quizá a través de una imagen, lo hemos visitado, es el caso del Parque Nacional Los Aposentos, que está declarado como Patrimonio Cultural de la Nación en categoría parque. Muchos desconocemos de esta información, pero los aposentos son parte de nuestro patrimonio. Ahora, visite los aposentos. ¿Será que reúne todas las medidas de seguridad? ¿Será que en cuanto a la legislación están velando por la conservación y preservación del medio ambiente? Habría que evaluar muchos aspectos. Entonces, lamentablemente en Guatemala hay leyes, claro que hay muchas leyes. El problema es que por ignorancia o simplemente por desacato. Las personas no quieren sujetarse a lo que establece la ley y por ende hay una alteración al buen funcionamiento, a diferencia de otros países. Por ejemplo, Costa Rica, la principal actividad económica de Costa Rica es el turismo. De hecho, se han hecho algunos estudios en donde dicen que mucho del patrimonio turístico que tiene Costa Rica es artificial. Pero aún así, la legislación que Costa Rica mantiene respecto al ámbito del turismo es bien extensa. Entonces, creo yo que se debe mucho a la cultura de la población, se debe mucho al nivel de educación, que también eso infiere demasiado. Por ejemplo, para no ir tan lejos, hay una legislación para el medio ambiente, que es la ley de áreas protegidas. Algo tan básico, yo creo que eso lo vemos en diferentes lugares, no importando que sea patrimonio o no natural. Los guatemaltecos no estamos acostumbrados a lo que es el cuidado del medio ambiente. Por donde quiera vamos tirando basura, de repente y usted va comiendo en la calle, se le olvidó y tira la basura donde quiera. El guatemalteco donde quiera pues anda talando árboles, anda contaminando, anda quemando bosques, porque no ha entendido la importancia que tiene el recurso natural en el medio ambiente. Guatemala es un país muy rico y uno de los recursos más ricos que tiene Guatemala, pues es el recurso hidrográfico. En Guatemala hay dos recursos hidrográficos, el del Atlántico y el Pacífico, que estos recursos hidrográficos salen a luz a través de los lagos, los ríos, los riachuelos, las cascadas, las pozas, los cenotes, en fin, hay un recurso hidrográfico muy grande. Pero este recurso hidrográfico se puede terminar si no hay una buena legislación que vele por la preservación y conservación del patrimonio natural. Los bosques, ¿qué beneficios nos traen los bosques? Pero el guatemalteco pues no entiende, es falta de cultura, falta de educación, no es que en Guatemala no existan leyes. Entonces estamos viendo la importancia de la legislación en materia de turismo, que es indispensable que existan leyes. Vuelvo y repito, vamos a conocer estas leyes de manera detallada, yo se los di a grandes rasgos, para que ustedes más o menos me comprendan entonces cómo va la legislación. En el ámbito de turismo, a partir de aquí en más, nos vamos a centrar en estudiar las leyes del turismo. Así que, bueno, yo se las voy a estar proporcionando de manera digital. Claro que hay libros, de hecho el INGUAT vende las leyes y reglamentos del INGUAT, pero ustedes saben que ahorita pues no podemos adquirirlas de esa manera. Pero yo les voy a estar cargando los archivos de manera digital para que ustedes y juntamente con mi persona vayamos analizando, como lo hicimos el día de hoy, pues de estudiar todas estas leyes. Así que con esto concluimos. Veamos la segunda parte de la guía de estudio número 2 del curso de legislación turística y hotelera.